Y vamos a llevar a cabo hoy nuestro tercer encuentro sincrónico. La idea pues hoy es empezar a mirar algunos temas de la unidad 2, el cual abarca pues la parte de funciones, de sistemas de ecuaciones y ecuaciones cuadráticas. Entonces vamos a comenzar hoy pues a mirar parte de esos temas para comenzar pues a realizar las actividades pues correspondientes a esta unidad 2. Bueno, esta unidad 2 la vamos a evaluar principalmente mediante un quiz. El quiz tiene un valor de 10%. El quiz calificable solo tiene una oportunidad, es decir, ustedes al momento que ingresan a resolverlo deben terminarlo y pues la nota que obtengan esa es la definitiva pues. Pero para eso, pues para que ustedes puedan practicar para ese quiz, ya en este momento hay un par de quizzes de prueba y voy a subir otros dos más para que ustedes puedan ir practicando. Estos quizzes de prueba no tienen ningún valor, o sea, ustedes los pueden presentar y si sacan cero no hay ningún problema. La idea es que primero practiquen pues los ejercicios y la temática para que les vaya bien en el quiz que es calificable y también para que se familiaricen con los tipos de preguntas, de cómo es la plataforma. Puede que algunos ya en otros cursos les hayan realizado exámenes de este tipo, puede que no. Entonces la idea es también que ustedes se familiaricen de cómo pueden ser este tipo de exámenes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Mucho cuidado. El quiz, el que es evaluativo, tiene una clave de acceso. Ahí en el anuncio les dicen cuál es. En el momento en que lo vayan a presentar, él les va a pedir una clave. Está ahí en la descripción de la actividad, está la clave, simplemente quiz unidad 2. ¿Esto para qué? Que de forma tal que por error no vayan a entrar al quiz, o sea que digamos iban a hacer uno de prueba y, y abran sin querer el que es calificable y bueno, pues ahí les vaya mal o porque no estaban todavía preparados para el examen. Evitar ese tipo de inconvenientes, entonces el quiz que es calificable tiene una clave. También importante, saber pues que este tiene una clave, que este es el calificable, es decir, que usted no vaya a realizar todos los quizzes de prueba creyendo que esa sea la actividad que es evaluativa y no resuelva el quiz el que sí es calificable. Entonces esa nota pues quedaría en cero, pues porque no lo presentaron realmente. Y ustedes los de prueba son para practicar y lo pueden hacer varias veces, no importa. Pero si no presentan el evaluativo, pues esa nota queda en cero. Entonces, usted sabe que si no ha presentado ningún quiz que te haya pedido una clave para acceder, no has presentado aún el examen que es calificable. Listo. Eso pues para que lo tengan claro, porque ya me ha pasado que a veces creen que los de prueba son los que son evaluativos y no presentan el quiz. Pues se cierra ya la fecha final y no presentan el quiz que realmente es calificable. Listo. Entonces vamos a comenzar hoy pues a ver esa parte de algunos temitas principales de funciones y un poco de sistemas de ecuaciones. Vamos en particular a comenzar con sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2 y ver los diferentes métodos que tenemos para solucionar esos sistemas de ecuaciones. Listo. Esto es lo que vamos a abordar pues en la noche de hoy. Bueno, de forma general una función la podemos definir como una regla que asigna a un objeto de un conjunto inicial A exactamente un objeto de un conjunto de llegada o un conjunto final B. Es decir, es esa regla que nos relaciona cada un elemento. Ah, bueno, por aquí hay una compañera que no escucha. Vamos a ver qué pasa. Saludos a la compañera para que entre nuevamente. Y según lo que he visto, pues Mozilla es el que menos problemas presenta pues para con esta parte del audio. Eh, bueno muchachos, antes de que continuemos también, aprovechando pues como para darle tiempo a la compañera, no sé si tengan alguna dudas con las actividades que pasaron, como el foro temático 1 y como el taller 1, si han tenido algún problema o ya pues está perfecto con esa parte. Sí, profesor, buenas noches. Soy Jacqueline Sandoval. Tuve un inconveniente, o no sé, pues no lo pude resolver. Uno de la sección 2.5, el número 53, y me decía, pues, eso no sé, no me daba solución, y muchos me dicen que eso no tiene solución en los reales. Quisiera saber si usted no me lo puede explicar o no Claro sé. que sí.
Vamos a ver, espérate, yo ahora aquí cuál es el punto y lo miramos. Entonces, antes de continuar, antes de empezar a abordar los temas de la otra unidad, mejor dejar todo esto claro. Entonces, vamos a Gracias. mirar. Me decías, era la sección 2.5 y ¿cuál ejercicio? El último, el 53. 9x a la 4 más 11x a la 2 más 4. Listo, vamos a ver. 9x a la 4 más 11x a la 2 más 4. Listo, vamos entonces, antes de abordar los temas, vamos a cerrar aquí la presentación. Estos de los temas nuevos y vamos a abrir entonces un documento de Word con este ejercicio. También en qué momento, muchachos, yo abro para que aclaremos, que queden claras todas esas dudas. Listo. Vamos a ver. Ahí ya les aparece el documento de Word. No, esperemos a ver que yo lo quito y lo vuelvo a compartir. En un momento, muchachos, que aquí me está diciendo que como problemas de conexión, pero todo aparentemente está bien. Bueno, parece que ya programa, esperemos a ver acá. Ay. Hola, listo. Ah, bueno, ya sí, no se me está poniendo como problema, pero entonces vamos a mirarlo. Este se parece mucho a uno que uno de ustedes me preguntó, pero vamos a ver. No es, no es tan fácil, hay que usar un pequeño truquito matemático. Vamos a copiarlo antes de aquí todo para que lo veamos. 9x a la 4 más 12x a la 2. Ah, no, entonces no, 11. Otro que no se ve bien, sí es 11. 11x a la 2 más 4. Ya, que este era el ejercicio, ¿cierto? Sí, listo. Voy a poner un poquito más grande que no se ve como bien. Bueno, entonces en este caso tenemos un trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. En este caso nuestro n era 2, porque miren que aquí nos quedaría 2n, sería 2 por 2 da 4, y nuestro n aquí sería 2. Correcto. Ah, eso, Jorge. Tienes toda la razón. Ese es el pequeño truco que hay que hacer para poder hacer esta factorización.
Pero vamos a mirarlo pues paso por paso. Si a este intentamos aplicarle digamos el método como se explica en el documento guía o como lo vimos en el encuentro pasado, siempre vamos a tener un problema para encontrar esos números. O sea, si nosotros tratamos de aplicar la técnica, vamos aquí a tratarla. Aquí, por ejemplo, para nuestro ejercicio en particular, si nosotros aplicamos la misma técnica que vimos en el encuentro pasado, nosotros decíamos, bueno, nuestro A es 9, nuestro B mayúscula es 11 y nuestro C mayúscula es 4. Y si buscamos entonces números que nos cumplieran lo siguiente, si buscamos entonces números que A por C que nos cumpliese fueran igual a 9, o sea, igual a A grande, y buscáramos números que fueran B por D igual a 4, y que nos cumplieran números que cumplieran esta tercera condición, que fuera A por D. Espero no lo planteé aquí, para que no perdernos. Nosotros veamos entonces que para resolver esos casos de factorización, lo que hacíamos era expresar esto de esta forma: ax más b por cx más d. Y que eso nos deberían cumplir estas condiciones: a por c ser igual a 9, b por d ser igual a 4, y a por d más b por c ser igual entonces a la b mayúscula, que sería 11. Si nosotros tratamos de resolver directamente así, o sea, aplicando única y exclusivamente el método, con seguridad íbamos a tener problemas para encontrar números que nos cumplieran estas tres condiciones. Probablemente no los vamos a encontrar. Por eso me imagino pues que te decían, Jacqueline, que de pronto no tenía soluciones los reales por los números que, pues porque no cuadraban, no se conseguían esos cuatro números que cumplieran las tres condiciones. Y es verdad, probablemente no se consigan. Entonces, para ello vamos a hacer, o este ejercicio requiere que hagamos un pequeño truquito. Exacto, o sea, me imagino que tú intentaste aquí, buscaste y bueno, no te daba y no te iba a dar. Pues para este tipo de ejercicios hay que hacer un pequeño truco matemático. No, me imagino que sí, o sea, pero la idea de esto es precisamente eso, que hay ejercicios que no son tan directos pues de que le aplico el caso, sino hay que hacer un pequeño truco. Entonces, vamos a dejarlo, vamos a borrar esto y vamos a mirarlo otra vez de cero. ¿Cuál es el truco? Como nos decía por aquí el compañero Jorge, que creo que fue el que me preguntó también un ejercicio que era muy parecido a esto, o sea, tocaba aplicar el mismo truco. O bueno, antes de borrar los números, miremos lo siguiente. Por aquí algo me... Ah, listo, sí, Jorge me confirma, sí, en efecto, este se parece mucho, Jorge, al que tú me has preguntado. Entonces, vamos a mirar en qué consiste ese pequeño truquito. Por ejemplo, nosotros entonces buscábamos números que multiplicados dieran AC, que multiplicados dieran 9, BD nos dieran 4 y bueno, y sumados en teoría nos deberían dar 11. Y esos no los íbamos a encontrar. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? A mi ejercicio le voy a sumar un x al cuadrado y también se lo voy a restar. O sea, yo mi ejercicio no puedo alterarlo. Yo si le sumo algo tengo que restárselo también. Esta operación es acá sumarle y restarle la misma cantidad, que en este caso pues es x al cuadrado. Yo no estoy alterando para nada mi ejercicio. Mi ejercicio, si yo le sumo x al cuadrado y se lo resto, pues eso se cancelan y me quedaría exactamente igual a como me lo dieron originalmente en el libro. Entonces ahora sí voy a borrar esto. ¿Para qué hago yo esto? Vamos a ver. Yo puedo expresarlo así y ahí no estoy alterando nada. Al sumar y restar es como sumarle 0, que no altera para nada mi ejercicio. Pero me va a permitir, o sea, el sumarle y restarle esto me va a permitir reescribirlo de esta manera. Me va a quedar 9 por x a la 4, más voy a juntar este 11x al cuadrado con este otro x al cuadrado. Entonces me va a quedar 12
por x al cuadrado más 4 menos x al cuadrado, es otro x al cuadrado que había restado. Estas expresiones son idénticas, solo están escritas de una manera diferente. O sea, como sumamos y restamos x al cuadrado, pudimos después entonces juntar este 11x con este x al cuadrado positivo y me queda aquí 12x al cuadrado. Y aquí quedó el que restamos. Entonces ahí no estamos alterando para nada el ejercicio. ¿Para qué hago yo esto? Vamos entonces a sacar aparte este pedazo del ejercicio. Vamos a traernos por aquí a un ladito. Si yo miro esta parte del ejercicio, este pedacito nomás, me doy cuenta que esta parte del ejercicio lo puedo escribir, o lo puedo ver mejor, como un trinomio de la forma ax a la 2n más bx a la n más c. Solo que ya el coeficiente del elemento que está a la n, que en nuestro caso pues n sigue siendo 2, es 12. Bueno, en este caso particular, sí, a ver, déjame yo miro, sí, en este caso particular nos da un trinomio cuadrado perfecto, pero no necesariamente tiene que dar un trinomio cuadrado perfecto, pero en este caso nos da un trinomio cuadrado perfecto. Gracias, Jorge. Pero esto no es estrictamente necesario, o sea, no siempre nos tiene que dar un trinomio cuadrado perfecto, no, nos puede quedar un trinomio que también puede ser factorizable mucho más fácil. Listo. Vamos a resolverlo asumiendo que no fuera un trinomio cuadrado perfecto, sino haciendo la forma más general. Como si fuera el caso, pues, de ax, pues el general, no que fuera trinomio cuadrado perfecto, sino un trinomio. Listo. Igual pues se llega al mismo resultado, sino para abordarlo pues de la forma más amplia, pues, por si algún día se encuentra otro ejercicio, no siempre estar pues con la concepción de que va a dar trinomio cuadrado perfecto. Listo. Entonces, bueno, nos concentramos en esta parte y lo que sí sabemos es que es un trinomio. Si ustedes ya, pues como el compañero, fácilmente se dan cuenta que es cuadrado perfecto, listo. Si no, simplemente es un trinomio y le aplican pues el método de solución. Entonces vamos a resolver este trinomio de acá. Pues vamos a tratar de factorizarlo. Eso es lo que hay que diferenciar. Resolver si fuéramos a hallar los valores de la x, pero eso ya es otro cuento que después vamos a ver. Lo que queremos entonces es factorizar este trinomio, que es parte de nuestro ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, identificar entonces mi a grande, que es el coeficiente que está con x a la 4, va a ser 9, b va a ser 12 y c va a ser 4, que es el término pues que no está acompañado de la x. Y aplicamos el método. Entonces yo busco números que a por c me sean igual a mayúsculas, es decir, igual a 9. Números que b por d sean igual a c mayúsculas, es decir, sean igual a 4. Y números que me cumplan que a por d más b por c sea igual a b grande, que es 12. Listo. Entonces vamos a ver. Aquí empezamos a mirar de esta forma. Yo voy a hacer lo siguiente. Vamos aquí a darle los valores. Va a decir que a es igual a 3 y c es igual a 3. 3 por 3 me da 9. Cumple la condición. Vamos a ver acá. Yo le voy a decir que b es igual a 2. Eso me implica que d debe ser igual a 2 para que 2 por 2 me dé 4. Y ya va a comprobar si eso efectivamente me cumple la tercera condición. Entonces me dice a por d me queda 3 por 2, 6, más c por b me queda 3 por 2, 6. Uy, eso es igual a 12. Entonces me cumple las tres condiciones. Puedo entonces factorizar, o sea, pues esos números que seleccioné me sirven para factorizar ese trinomio. Hola Angélica, buenas noches. Estamos aquí resolviendo una dudita de uno de los ejercicios pues, de la temática pasada. Listo, entonces, como yo ya encontré los números A, B, C y D que me cumplen esas tres condiciones, entonces yo puedo factorizar este trinomio, lo puedo escribir como, hemos dicho que eso sería AX más B por CX más D. Ya tengo los números de A, B, C y D. Entonces A mí me dio que era 3, B me dio que era 2, C también me dio que era 3 y D me dio que era 2. En efecto, como decía aquí el compañero, por ser un trinomio cuadrado perfecto, miren que los dos paréntesis nos dio igual, entonces yo puedo expresar eso de esta forma.
Me quedaría entonces 3x más 2, todo eso al cuadrado. Listo. Pero bueno, esto, o sea, ya encontré la factorización de este pedazo de mi ejercicio. Entonces, es decir, yo en mi ejercicio puedo hacer lo siguiente. Esta parte que está subrayada, que fue lo que acabé de factorizar, vamos a ponerla en verde, la voy a cambiar por su factorización, que fue lo que obtuve aquí abajo. Entonces, que es 3x más 2 al cuadrado. También copiémoslo en verde, esto es lo mismo, o sea, lo que está en verde es exactamente lo mismo, solo que aquí abajo está factorizado. Entonces, bueno, ya factoricé esa parte, y mira que aquí me quedó, bueno, 3x más 2 al cuadrado menos x al cuadrado. Me quedaron dos cosas al cuadrado restándose. Como están dos cosas al cuadrado restándose, yo puedo factorizar eso como una diferencia de cuadrados. ¿Qué me dice a mí la diferencia de cuadrados? Que yo puedo factorizar eso como el cuadrado del primero, entonces el primero es 3x más 2, pues la raíz, perdón, la raíz cuadrada del primero, más la raíz cuadrada del segundo, el segundo sería x, entonces sería más x. Y en el otro paréntesis sería la raíz cuadrada del primero, 3x más 2, menos la raíz cuadrada del segundo, que sería x. Y mira que allá tendría factorizado mi ejercicio. Sí, ahí son nombres, Jorge, ¿no? Cuando lo ven como producto notable dicen que suma por diferencia. Ese es el nombre que le dan. Y cuando en los casos de factorización, si tú miras, le llaman diferencia de cuadrados. Pero es indistinto. Los nombres simplemente son nombres que le dan, lo importante es saber cómo opera el caso. Pero sí, también se llama suma por diferencia. Entonces mira, ya que linké, ahí sí ya nos queda factorizado. Ya todo este producto, pues todo este paréntesis se multiplica a todo este otro paréntesis. Listo. Pero entonces, ¿cuál era el truco? Sumar y restar una x para poder factorizar esa primera parte como un trinomio, y al quedar restando por un elemento al cuadrado podíamos aplicar diferencia de cuadrados o suma por diferencia, pues que también le llaman. Listo, no te preocupes, no, o sea, esos tipos de ejercicios no son fáciles, o sea, ver esas cositas o sea, no es tan sencillo, pero la idea es precisamente eso, o sea, hacerle bastantes ejercicios para que ustedes se den cuenta y abordar esas partes. Por aquí un segundo, que hay una compañera que no puede ingresar. Vamos a ver la compañera por cuál navegador está tratando de entrar. Listo, muchachos. ¿Hay alguna otra duda de ese tema? O comenzamos pues a mirar ya los temitas de la unidad 2. Comenzamos entonces, muchachos, con los temas de la segunda unidad. Listo, vamos a quitar acá y volver a la presentación. Listo, ya la compañera aquí no puede ingresar, logró hacerlo, entonces vamos a seguir. Hola Judith, si ya me escuchas, ¿me confirmas? Hola, ¿qué más? Ah, listo, perfecto, dale Judith. Qué pena, es que estaba en toalla y así me mostró la imagen. Listo, no te preocupes. Entonces vamos ya a comenzar a mirar los temas de esta segunda unidad. Bueno, entonces bueno, veníamos con la parte de funciones. Volviendo a retomar, pues no avanzamos mucho. Eh, una función como tal la podemos definir como una regla que asigna a cada objeto de un conjunto A exactamente un elemento del conjunto B, tal como nos muestra aquí el esquemita. O sea, esto es una función, asignarle a un elemento de un conjunto A de partida un elemento de un conjunto B de llegada. Eso, digamos, es como el concepto global que debemos tener de una función. Un elemento, partimos de un elemento X que está en un conjunto inicial o en un conjunto de partida,
Y lo que hace la función, esta función, es tomar ese x, el x entra a la función y la función le asigna un elemento de llegada, un elemento del conjunto de llegada, que ya en la notación matemática normalmente se conoce como f de x, es decir, nosotros tomamos un elemento x, la función toma un elemento x, a ese elemento x la función le asigna un elemento de llegada conocido como f de x. Esta f con esa x en paréntesis se conoce como f de x, así se lee. Listo. Entonces, ese es, digamos, el concepto como general que debemos tener de función, que toma un elemento de un conjunto de partida y le asigna exactamente un elemento de un conjunto de llegada. A partir de eso, nosotros podemos definir dos reglas, o debemos conocer dos reglas muy importantes para saber si lo que tenemos en determinado caso es una función. Generalmente las funciones, como ya vamos a ver, están expresadas pues en forma de notación matemática, como expresiones matemáticas, como ecuaciones. Entonces, pero no todas las ecuaciones que a nosotros nos den van a ser funciones. Para que sean unas funciones, o sea, para que esa expresión matemática que nosotros nos están dando sea una función, debe cumplir estas dos reglas: existencia y unicidad. Es lo que también ustedes, si pronto en cualquier libro de matemáticas, se conoce como teorema de existencia y unicidad. ¿En qué consiste eso? Vamos a ver primero la parte de existencia. La parte de existencia nos dice que todo elemento del conjunto A está relacionado con algún elemento del conjunto B. Es decir, de ese conjunto de partida A no me puede quedar un elemento ahí solito al cual yo no le puedo asignar un elemento de llegada. A todos esos elementos que estén en el conjunto de partida A debo asignarle un elemento de llegada en el conjunto B. En eso consiste la existencia. Y la parte de unicidad lo que nos dice es que cada elemento del conjunto A está relacionado con un único elemento del conjunto B. Es decir, vamos a volvernos al esquemita que tenemos acá primero, este de arriba. Es decir, que de estos elementos del conjunto de partida A, ellos deben llegar únicamente a un elemento del conjunto B. No importa si todos los elementos del conjunto de partida llegan al mismo elemento del conjunto de llegada. Miren que, por ejemplo, este elemento el que encerra en rojo y este que va a encerrar en azul llegan al mismo elemento de llegada del conjunto B. Eso no importa. No importa si todos llegaran hasta el mismo de llegada del conjunto B. Lo que no puede pasar en una función es que, por ejemplo, digamos este que está aquí, que yo haya encerrado en rojo, llegue a ese elemento que está ahí señalado en el esquema y también llegue a otro elemento, también llegue a este elemento de arriba. Eso no puede pasar, o sea, un elemento del conjunto de partida de A no puede llegar a dos elementos diferentes en B, o al conjunto de llegada como tal, debe llegar a uno solo. No importa si todos los del conjunto de partida A, todos llegan al mismo de B, eso no importa. Pero del de partida solo puede llegar a uno solo, no se puede llegar a dos diferentes. Si se llega a dos diferentes, uno tiene una expresión matemática, pero no tiene una función. Listo, entonces en eso consiste la parte de unicidad. Esas son las dos condiciones que debe cumplir una expresión matemática para ser catalogada como función. Si cumple la existencia y cumple unicidad, entonces lo que usted tiene ahí es una función. Es normal que nosotros en la parte de matemáticas nos entreguen las gráficas o las curvas de una de las funciones o de expresiones matemáticas. Para nosotros identificar si una curva o una gráfica que nos están dando es o no es la gráfica de una función, podemos hacerlo de esta forma. Es lo que se conoce como la prueba de la recta vertical, perdón. Consiste en que si nosotros trazamos una recta vertical en cualquier parte de nuestra función, esta solo debe cortar, perdón, en cualquier parte de nuestra gráfica, nosotros tenemos una gráfica ahí y queremos saber si es de una función. Si nosotros trazamos una recta vertical y esa recta vertical corta esa gráfica en un solo punto, entonces lo que tenemos es una función. Por ejemplo, miren aquí la que está en el ejemplo, cortan este punto y no cortan más. Si yo voy por aquí más adelante y trato de trazar aquí una recta vertical, en efecto solo me corta mi gráfica en un solo punto.
Entonces en ese caso tenemos que esa gráfica sí es la gráfica de una función. Si por el contrario, miremos el caso B, el caso que tenemos aquí en la derecha. Yo trazo una línea recta, vertical. En el caso de una circunferencia, por ejemplo, aquí no la tenemos dibujada, pero por ejemplo, Jorge, en una circunferencia, si tú trazas una línea recta, vertical, con seguridad te cortan 2 puntos. Entonces lo que tienes ahí no es una función, no hace las veces de función. Ya muy diferente que tú partas esa circunferencia, digamos, en 2 funciones. Una va a ser la parte de la circunferencia que está, digamos, positiva o sobre el eje X, y otra la parte que está por debajo, que está sobre el eje, por debajo del eje X. Si se miran como aparte, sí pueden ser una función. Pero si se mira la gráfica completa de una circunferencia, tú trazas una recta vertical y con toda seguridad la cortas en 2 puntos, por lo tanto, no es la gráfica de una función. ¿Listo? Listo. Tal como se muestra aquí en el ejemplo. Miren que aquí trazaron una recta vertical y cortó la gráfica, la cortó por aquí en un punto, la volvió a cortar aquí más abajito en otro y la cortó por aquí en otro. La cortó en 3 puntos diferentes, entonces eso ya es evidente de que esa gráfica no corresponde a una función. Probablemente sea algún tipo de relación matemática, más no se puede catalogar como función. Listo, porque no cumple la parte de unicidad. Entonces, esto es importante por si ustedes, a partir de gráfica, les piden, identificar si son o no las gráficas de funciones. Vamos a hablar ahorita decíamos, hay un conjunto de partida, hay un conjunto de llegada. Vamos a ver cómo se llaman realmente esos conjuntos de partida y de llegada. El conjunto de partida se conoce como dominio y es el conjunto de todos los valores de entrada posibles a la función, es decir, es ese conjunto, a ver aquí, es ese conjunto de valores que puede tomar esa X para entrar a la función. Ese conjunto de valores que va a ser mi conjunto de partida se conoce como el dominio de una función. Son todos esos X que pueden entrar a mi función sin generarme ninguna indeterminación. Por ejemplo, si yo tengo y igual a x al cuadrado más 8, me dicen que eso es una función. Y me preguntan, ¿cuál es el dominio? Cuando me están preguntando cuál es el dominio, es qué números puedo yo meter ahí en x, darle valores a x, cuáles son los valores que puede tomar x sin que me genere alguna indeterminación. Cuando yo hablo de indeterminaciones, me refiero a divisiones por cero, raíces negativas, que eso nos implicaría irnos hacia los imaginarios, y en este curso no nos vamos a meter, y en general en todos los cursos de matemáticas que ustedes ven ahorita, por lo menos en la primera parte del pregrado, sean estudiantes de ingeniería, administración, de lo que sea, no nada tienen que ver con números imaginarios. Entonces, cuando yo digo, ¿cuál es el dominio? Es el número de valores, perdón, es el conjunto de valores que puede tomar la X o la variable independiente de forma tal que no me genere una indeterminación. Cuando yo hablo de indeterminaciones es eso, raíces negativas o divisiones por cero, cosas que aún no están definidas. Entonces, si me preguntan de esa función y igual a x al cuadrado más 8, ¿cuál es el dominio? Por ser una función polinómica, su dominio son todos los reales. Es decir, yo puedo evaluar ahí cualquier cosa. Miren que yo puedo meter ahí 1, 2, 10.000, 100.000, menos 400.000, cualquier cosa, y no me va a generar nunca una raíz negativa o una división por cero, porque pues, ahí no se está dividiendo nada. Pero cuando me preguntan el dominio es eso, ¿qué valores puede tomar mi expresión, mi función, sin que me genere algún tipo de indeterminación? Por ejemplo, tenemos esta otra función, y igual a 1 sobre x al cuadrado. Y me pregunta lo mismo, ¿cuál es el dominio? Entonces, el dominio de esa función son todos los reales menos el 0. ¿Por qué el 0 no? Porque miren que si yo voy y evalúo aquí en 0, entonces me genera una división, me quedaría 1 dividido 0, y la división por 0 pues no está definida. Entonces, por tanto, el 0 debo excluirlo del dominio. El 0 no hace parte de ese conjunto de valores de partida que puede entrar a mi función, pues a esa función en particular, y igual a 1 sobre x al cuadrado. Veamos otro ejemplo, si tengo y igual a raíz de x, y vuelve y me pregunta lo mismo, ¿cuál es el dominio? Entonces yo digo que el dominio son todos los reales positivos mayores o iguales a 0.
¿Por qué? Porque si yo tomo menos 4, me quedaría raíz de menos 4, y eso implica meterme en los imaginarios, es decir, los negativos no me sirven, sea menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 1000, ningún negativo me sirve porque me genera eh, una raíz negativa que implica pues ya meterme con números imaginarios y variable compleja, que es otro cuento pues totalmente aparte. Entonces el dominio de esta función de y igual a raíz de x serían todos los reales positivos que sean mayores o iguales a 0. ¿Listo? En eso consiste pues el dominio de una función, y en eso consiste cuando ustedes les preguntan cuál es el dominio de una función, en mirar qué conjunto de números pueden ingresar a esa función sin que me generen alguna indeterminación. Entonces, su conjunto de partidas siempre son todos los reales. Ustedes ya tienen que mirar, dependiendo de lo que tengan, dónde se pueden generar raíces negativas o divisiones por cero, y excluir esos números que me generen eso de esas raíces o esas divisiones por cero del dominio. De todas formas, lo que vamos a ver aquí es muy introductorio, ya uno ve esto un poquito más en detalle en la parte de diferencial para los que son estudiantes de ingeniería. ¿Listos? Bueno, los de administración también ven una materia de cálculo para administración donde también abarcan pues este tema. ¿Listo? Pero en general entonces ya ustedes saben qué es el dominio. Es ese conjunto de valores de partida que puede tomar mi función sin que me genere ningún problema. Y el rango es lo que llamaremos el conjunto de llegada. Es todos los valores posibles de salida o el conjunto de llegada de mi función. Es decir, manejando el mismo esquemita de función, es ese conjunto o son todos los valores de f de x que pueden salir de la función. Eso consiste el rango, o se llama el rango, perdón, se llama ese conjunto de llegada, se conoce con ese nombre. Vamos a ver entonces ahorita algo de tipos de funciones. En particular aquí en el curso, en este curso en particular vamos a mirar un poquito de funciones lineales, vamos a mirar, en la última unidad vamos a mirar funciones trigonométricas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Pero en esta unidad 2 pues miraremos algo de la parte de funciones lineales. Son funciones lineales o se conocen como funciones lineales precisamente porque su gráfica es una línea recta, tal como la que estamos viendo ahí. Esas funciones lineales se caracterizan porque pues en su expresión matemática está la variable independiente pero elevada a la 1. Usted nunca, si hay un cuadrado ya se sabe que no es lineal, si hay una raíz también se sabe que no es lineal. Son simplemente rectas. Mejor dicho, para que una función lineal es aquella que tiene la forma de la ecuación de una recta. Listo. También hay funciones cuadráticas, que es cuando tenemos nuestra variable con un exponente al cuadrado, y su gráfica son parábolas como las que estamos viendo ahí, que bien pueden estar abiertas hacia la parte positiva del eje Y, o sea, o hacia arriba, o pueden estar abrir hacia la parte negativa del eje Y, o sea, hacia abajo. Eso pues depende pues si hay un signo negativo ahí o no. Esa parte de funciones cuadráticas también la vamos a ver un poquito en la parte de soluciones cuadráticas. En la parte de solución de ecuaciones cuadráticas. Tenemos las funciones exponenciales. Lo importante aquí es empezar a reconocer sobre todo las formas, o sea, que a partir de ustedes de la gráfica puedan reconocer qué tipo de función estamos hablando. Si es una línea recta, pues ustedes ya saben que es una función lineal. Si tiene una parábola que es de esta forma, entonces ustedes lo pueden asociar de inmediato con una función cuadrática. Aquí tenemos un ejemplo también de funciones exponenciales. Estas funciones exponenciales las vamos a ver más en detalle en la unidad 3, pero también es bueno que desde ya ustedes, a partir de la forma que tiene la gráfica, puedan reconocer que son funciones exponenciales. Y finalmente pues tenemos por aquí las logarítmicas, que también pues la veremos en detalle en la unidad 3. Listo. Pero lo importante es que aprendamos o comencemos a aprender mejor a diferenciar qué tipo de función se tiene a partir de una gráfica dada. Listo. Es común también pues en esta parte de matemáticas, y ya introduciéndonos un poquito como la parte de cálculo como tal,
o los primeros pasitos que uno da como esa transición de álgebra a cálculo, es tener en cuenta el concepto de función inversa. ¿En qué consiste la función inversa? Consiste en encontrar una función tal que su dominio sea el rango de otra función. Es decir, tenemos por ejemplo esta función, y igual a 2x más 3 sobre x menos 5. El dominio de esa función que tenemos ahí son todos los reales menos el 5. ¿Por qué el 5 se excluye? Porque si nosotros vamos y reemplazamos aquí el 5 abajo, me quedaría 5 menos 5, eso me da 0. Entonces ahí tendría una división por 0, el 5 no puede hacer parte del dominio de esa función. Y el rango son pues todos los elementos de llegada de dicha función. Entonces, visto desde un esquema, nosotros tendríamos eso. Tenemos un dominio, que yo lo llamo aquí D, donde pueda tomar elementos de ese dominio, que son los elementos de X, entran a mi función, y mi función me entrega un elemento del conjunto de llegada, que es el rango. Esos elementos pues, del conjunto de llegada los vamos a llamar Y, pues yo los llamé aquí Y en particular. Y en eso, pues, esa es mi función. ¿En qué consiste la función inversa? En una función que haga lo siguiente, que tome elementos del conjunto R, que es el rango de mi función que acabé de definir ahí, entre a esa función inversa y me entregue elementos de mi conjunto D, que es el dominio. Es decir, mi función original tiene su dominio, que es el conjunto D, entra a la función y llega a un rango, que es el conjunto R. La función inversa es aquella que hace el proceso contrario. Toma elementos del conjunto R, se hace esa función para la cual el conjunto R es su dominio y me entrega elementos del conjunto D. O sea, ese conjunto D para esa función inversa es el rango. En eso consiste la función inversa. Cuando ustedes les hablan de la función inversa de otra función, es eso. Es una función para la cual su dominio es el rango de otra y su rango es el dominio de esa otra. Es como la que va en sentido contrario, por eso se llama función inversa. ¿Cómo encontrarla? O sea, porque aquí, miren que hablamos de una función que tenía su dominio y todo, y hablamos en qué consiste la función inversa, pero ¿cómo la encuentro yo? ¿Cómo sé cuál es la expresión matemática para esa función inversa? Vamos a ver entonces los pasos. Generalmente ustedes saben que en matemáticas la X se asocia con la variable independiente y la Y con la dependiente. Entonces por eso el primer paso va a ser despejar la X. El segundo paso es cambiarlas. Cuando yo ya tenga despejada mi X, voy a escribir mi expresión nuevamente, pero ya cambio las X por Y y las Y por X. Como nos dice ahí, cambio X por Y y viceversa. Entonces vamos a encontrar la función inversa para ese ejemplo del que estamos hablando. Tenemos nuestra función que es Y igual a 2x más 3 sobre X menos 5. Y queremos encontrar esa función inversa. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a despejar la X. Entonces empiezo a despejar. ¿Qué hago para despejar? Primero, paso este X menos 5, perdón, este 5 menos X que está aquí viendo, lo paso acá a multiplicar y me queda así. Listo. Después entonces aquí aplico distributiva para romper este paréntesis, entonces me queda Y por 5, me queda Y5 o 5Y, y aquí me quedaría X por Y, entonces me queda así, X por Y. Paso siguiente, entonces yo paso todas las X a un lado, como yo lo que quiero es despejar la X, paso menos YX, lo paso aquí al lado derecho, y este 3, como no tiene X, lo mando para el otro lado a restar, para que no me estorbe. Entonces aquí miren que ya me quedaría 5Y o Y5 menos 3. Y aquí en el lado derecho me quedo así. Aquí ya está factorizado. Como yo mandé todas las X a la derecha, miren que aquí en la derecha entonces me quedaría este 2X y me queda ese XY que yo pasé al otro lado a sumar. Como ambas quedan multiplicando por X y yo quiero despejar la X, entonces factorizo eso que me quedó en el lado derecho, saco factor común X para que me quede ahí una X solita. Entonces, desde aquí ya vamos a empezar a ver la importancia de tener en mente
esos casos de factorización, de saber factorizar. Porque miren que esos temas de factorización no es algo aislado, algo que se ve ahí y ya se acabó el tema y listo. Nunca más vuelvo a ver factorización. No. La vamos a ver aquí, la vamos a ver en la solución de sistemas de ecuaciones, la vamos a ver en la parte de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. En el curso siguiente, si son estudiantes de administración, en cálculo de administración la van a ver. Si son estudiantes de ingeniería, pues ahí sí en cálculo integral perdón, diferencial e integral con toda seguridad la van a usar. De ahí que es importante pues que esos casos de factorización queden bastante claros. Listo. Entonces ahí yo factorizo para que me quede la x aquí sola. Y finalmente paso entonces ese paréntesis, ese 2 más y, lo paso a dividir. Y ya aquí me quedó la x despejada. Listo. Ya despejé la x, es decir, ya cumplí el paso 1. Perfecto. Y después el paso 2 me dice que cambie las x por y las y por x. Entonces yo voy a reescribir esa expresión haciendo ese cambio. Ahí donde tengo y5, entonces esa y la voy a cambiar por x. Esta y de aquí abajo también la voy a cambiar por x. Y esta x la cambio por y. Entonces eso me quedaría así. Miren ustedes. Miren que aquí había una y ya quedó una x. Aquí había una y ya quedó una x. Y en la x que estaba solita la cambié por una y. Esta que está acá, vamos a encerrarla. Esa que encerré en amarillo es la función inversa de esta función pues, que nos daban en el ejercicio. Aquí estoy aquí encerrando con resaltador verde. La amarilla es la función inversa de la función que está en verde. Entonces, si ustedes les piden obtener la función inversa de una determinada función que les dan, este es el procedimiento que deben realizar para encontrar esa función inversa. Listo. Consiste en eso. Primero despejar la x y después cambie x por y las y por x. Estos son los, como les decía, el primer, digamos, como introducción al cálculo, y es importante pues que aunque ustedes lo van a reforzar en otras materias, empiecen a tener esos conceptos claros, esos conceptos muy arraigados porque los van a seguir utilizando. Esa parte de función, dominio, rango y esto último de función inversa. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá con esa parte de funciones? Listo. Perfecto, igual pues, a ver por aquí Jorge nos va a copiar. Bueno, claro, bueno, perfecto. Cualquier cosa, todos ustedes ya saben que pues me consultan. Listo. Vamos a ver entonces, vamos a pasar a algo que sí es más, digamos así, operativo, haciéndole pues honor al nombre del curso, que es la solución de sistemas de ecuaciones lineales 2×2. Miren que desde ya aquí empezamos, también uno empieza a relacionar conceptos. Me hablan de ecuaciones lineales. Si son ecuaciones lineales, son aquellas que tienen un exponente 1 o que representan pues una línea recta. ¿En qué consiste un sistema 2×2? Un sistema 2×2 se define como la existencia de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, algo de este tipo. Tenemos ahí 2x más y igual a 6 y x menos 2y igual a 8. Lo que consiste solucionar un sistema de ecuaciones 2×2 es encontrar los valores de esas dos incógnitas, de x y de y. Encontrar esos dos valores que obviamente me cumplan pues en ambas ecuaciones, que cumplan la igualdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo solucionamos? Para eso hay varios métodos. Todos consisten en encontrar exactamente eso, el valor de x y el valor de y. Para ello, entonces, hay varios métodos. Ahí están los métodos gráficos y los métodos algebraicos. Dentro de los métodos algebraicos tenemos la sustitución, la igualación y la reducción. Son tres métodos que vamos a ver que nos van a ser muy útiles para resolver sistemas de ecuaciones lineales 2×2. ¿Listo? Y vamos a ver el método gráfico, que aunque puede ser útil y en ocasiones se utiliza, no es tan común
y a veces no es tan práctico como los métodos algebraicos, pero igual debemos conocerlos para saber en qué consiste. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el método gráfico. ¿En qué consiste el método gráfico para solucionar un sistema de ecuaciones 2×2? Consiste en trazar las ecuaciones, o las gráficas mejor, de ambas ecuaciones y buscar los puntos de intersección. Que en el caso de un sistema de ecuaciones lineales, solo debe existir un punto de intersección si el sistema tiene solución. Por ejemplo, entonces para ese ejemplito, esas mismas dos ecuaciones que teníamos ahorita, si yo hoy grafico esas expresiones, o sea, si yo hoy hago una tabla de valores, le doy valores a la X, calculo los valores de Y voy y los grafico, me va a dar lo que tengo ahí en esa gráfica de abajo, en esa fotografía. Tengo la gráfica azulita, es la gráfica de la primera ecuación, y la gráfica roja es de la segunda ecuación. Entonces la solución a mi sistema sería este punto, las coordenadas de este punto donde se cortan ambas rectas. ¿Listo? En eso consiste como tal el método gráfico. Vamos a ver entonces un pequeño ejemplo. Bueno, pero antes de ver nuestro pequeño ejemplo, vamos a ver los tres tipos, o sea, los tres casos a los que podemos llegar con este método gráfico. O sea, yo tengo mi sistema de ecuaciones y voy y hago la tabla de valores y después grafico pues las dos rectas, puedo tener cualquiera de estos tres casos. El caso 1 es como el que veíamos ahorita. Yo grafico las dos rectas y me da un punto de intersección. Ese punto de intersección es la solución a mi sistema. Tengo un caso 2. Voy y grafico cada una de mis ecuaciones y me dan dos rectas paralelas, dos rectas que no se cortan jamás. En ese caso 2, uno dice que el sistema no tiene solución. Al no haber un punto de intersección, no hay solución del sistema. Y el caso 3 es que yo voy y grafico, voy y armo mi tabla de valores para cada una de las ecuaciones, voy y cojo esta, armo mi tabla de valores, voy y cojo esta otra y armo mi tabla de valores, y ya, cuando vengo y las grafico, me doy cuenta que son exactamente la misma, me queda una encima de otra. Como me queda una encima de otra, eso me indica a mí que ambas ecuaciones son la misma, simplemente deben estar, alguna está multiplicada por algún otro valor, pero en sí son la misma ecuación. Entonces en realidad yo solo tengo una ecuación, no puedo solucionar el sistema, o también se dice que el sistema pues tiene infinitas soluciones, dado que es exactamente la misma ecuación. Entonces cuando yo utilizo este método gráfico y voy y realizo las gráficas, siempre va a llegar a alguno de estos tres casos. O tengo una sola solución, como es el caso 1, o no tiene solución, como es el caso 2, o tiene infinitas soluciones, como es el caso 3. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben, por ejemplo, que si les entregan una gráfica de este tipo y les dicen que eso es la solución del sistema, pues que se graficó en un sistema de dos rectas, y cuál es la solución, o les preguntan si existe solución del sistema, o si es como este primer caso, ustedes saben que sí, se cortan en un punto si hay solución del sistema. Si por el contrario les dan una gráfica así, ustedes saben que ya son dos rectas paralelas, el sistema como tal no tiene solución porque las rectas nunca se cortan. ¿Listo? Entonces por eso es importante identificar de ese método gráfico a las posibles soluciones que uno puede llegar. Vamos a ver entonces, ahora sí, hacer un pequeño ejemplo de este tipo de este método en particular. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Lo primero es en ambas ecuaciones despejar la y. Entonces, después yo le voy a dar valores a la x, calculo los valores de y grafico esa tabla de valores de x y para cada recta. Entonces, tengo aquí mi ecuación de la ecuación 1, despejo y, de la ecuación 2, también despejo y, que es el primer paso. Paso siguiente, voy y armo mi tabla de valores, le doy una serie de valores a x, calculo los valores de y, lo mismo hago con la ecuación 2, le doy una serie de valores a x, y a partir pues de la ecuación donde tengo la y despejada, calculo los valores de y el paso final es ir a graficar esas tablas de valores.
Si yo voy y las grafico, me da entonces lo siguiente, la misma grafiquita que teníamos pues, que veíamos ahora, aquí está un poco más ampliada. Yo fui y grafiqué esa tabla de valores y me da entonces que se cortan en un punto esas dos rectas, entonces ese punto de la solución. Pero bueno, ese punto de la solución y qué valores son. Entonces aquí viene, digamos, algunos de los problemas del método gráfico, que uno tendría que hacer esa gráfica o mediante un computador o mediante un papel milimetrado y ser muy, muy exacto, porque yo necesito saber ese valor, o sea, cuál es la solución del sistema. Ya que se corten las rectas, me dice que hay solución. Pero yo no solo quiero saber que haya solución, quiero saber cuál es la solución. Entonces, la solución sería las coordenadas de ese punto. Entonces, si yo me paro en mi punto y voy y miro ese punto qué coordenadas tiene en X, bajo aquí derecho, bueno, me doy cuenta que X está en la coordenada 4, entonces X sería el valor de 4. Y Y, entonces voy y trazo desde mi punto hasta el eje y pues ahí más o menos creo que da en -2, pues trazando la recta horizontal, entonces eso me dice a mí que el valor de Y es -2. Pero aquí pues porque está una gráfica muy bonita y pues está incluso en cuadrícula. Ese es uno de los problemas del sistema gráfico, que o debe hacerse a computador o tiene que ser uno extremadamente cuidadoso a la hora de graficar para poder pues obtener la solución correcta. Pero eso puede ser difícil cuando uno está pues solucionando algún sistema de ecuaciones y se va a poner ahí a graficar y pues por ejemplo en un examen es complicado, por eso el método gráfico pues no es que se use mucho. Sin embargo, vuelvo les digo, por eso uno es bueno saber es con ese método gráfico a qué se puede llegar, como los casos que veíamos ahorita, si tiene una sola solución, si tiene soluciones infinitas o no tiene solución. ¿Eso por qué? Porque es muy común encontrar ejercicios de ese tipo, que ustedes les entreguen las gráficas y les pregunten, bueno, se trazó estas dos, vamos a volverlos un poquito para irlo recordando. Esto, les decía yo, es muy común que ustedes les entreguen alguna de este tipo de gráficas y les digan, bueno, a partir de la gráfica digan si el sistema de ecuaciones tiene o no tiene solución o tiene infinitas soluciones. Entonces, como ustedes ya conocen a qué caso corresponde cada tipo de gráfico, pueden decir, ah, sí, eso tiene solución, y por ejemplo, si tiene una sola solución, bueno, su solución aproximada puede ser tanto y tanto, o, ah, no, su sistema no tiene solución, eso se ve de la gráfica. Listo. Eso es lo que más se utiliza este método gráfico. Ya para solucionar el valor exacto, como tal, se utilizan mucho más los métodos algebraicos. ¿Dudas con ese método gráfico? Espero que el compañero está copiando. Ay. Listo, no, claro, Oriana, pues, igual como te digo, o sea, la idea aquí es como abordar cada uno de los temas para como aterrizar un poco cuál es, pues, qué es lo que vamos a ver en cada unidad. Por aquí, ya que sí es complejo, no, pero no es tan complejo. Mira que, o sea, esos conceptos de funciones es de bueno tenerlos es claros, es leerlos con calma bien y practicar un poquito. Y este sistema y el solución de sistemas de ecuaciones, en particular este método gráfico que es el que hemos visto, los algebraicos aún no los hemos visto, es lo que te digo, o sea, se utiliza más es para eso, para cuando uno le entregan ya la gráfica y le preguntan entonces si el sistema tiene solución o tiene infinitas soluciones o no tiene solución. Porque para resolver un sistema de ecuaciones como tal, pues uno utiliza mucho más los métodos algebraicos. ¿Listo? Vamos entonces a ver hoy un pequeño ejercicio con los métodos, o este mismo ejercicio, pero solucionado con los métodos algebraicos. Vamos a ver cómo son y vamos a ver pues que son bastante
amigables. Vamos entonces aquí a hacer la presentación y vamos a mirar acá. Listo. Muchachos, me confirman ahí si ven el documento de Word. Está cargando, listo. Por favor me avisan cuando ya, pues para que miremos pues ya este último temita que vamos a ver hoy. Listo, ya se les aparece. No. A ver qué pasa, ya les debería aparecer. Voy a quitarlo y lo vuelvo a compartir entonces. Muchachos, ahí les aparece. No. Bueno. No sé qué pasa entonces aquí con esto. Voy a intentar una vez más a ver si nos da. O si no, pues hacemos miramos esta parte en el próximo encuentro. Igual pues la idea del próximo es mirar toda esa parte de soluciones algebraicas, de sistemas 2x2, 3x3 y ya también meternos en la solución de ecuaciones cuadráticas. Ahí lo volví a compartir, muchachos, me confirman pues si ahí se los muestra o les aparece cargando o nada, definitivamente no muestra nada. Muchachas, nada, no se ve el documento de Word. No, bueno, no sé qué. Bueno, este link a veces es un poquito complicado. Esperen que, ahí, complicado no, más bien a veces es un poquito problemático. Sí, sí, a veces fallan los momentos que uno más quiere, pero entonces no muestra ahí. Bueno, igual era pues ya para cerrar simplemente un ejemplito de los métodos algebraicos, pero eso lo podemos abordar sin ningún problema en el próximo encuentro, para que tampoco pues quede como muy saturado de ver tantos temas así como de tan de golpe. Listo. Entonces no, muchas gracias por ahí, por ahora por hoy hasta acá. Cualquier duda me van preguntando. Miren los quizzes de prueba. Eso es muy importante pues que los estudien para esta parte. Yo igual voy a montar más y cualquier cosa de todas formas pues ustedes me van preguntando. Listo. Listo muchachos, no, entonces que estén muy bien.
Listo, claro. Bueno, que tengan entonces una muy buena noche. Listo. Gracias, que estén bien.